Mi nombre es Juan Jiménez Salcedo y hablaré sobre las condiciones de juridicidad de la Constitución. Yo hablaré de cómo se asegura de que la Constitución sea la norma más importante y respetada en el país. Este principio es fundamental para garantizar que todas las leyes y acciones del gobierno sean justas y protejan los derechos de los ciudadanos. Todas las demás leyes y actos de gobierno deben ajustarse a ella. Este principio asegura que el orden y la coherencia en el sistema legal y proteja los derechos de las personas. Hay unas garantías sociales, entre esos están los económicos, de la salud, entre otros. La Constitución incluye derechos esenciales como la educación, la salud y el trabajo. Estos derechos son cruciales para el bienestar de la sociedad. También crea instituciones de igualdad, se crean para promover la igualdad de oportunidades y justicia social. También un desarrollo legislativo. Las leyes y las regulaciones específicas aseguran la protección y promoción de estos derechos. También está la participación ciudadana. Los ciudadanos participan en la vida política y supervisan la autoridad para gobernar que los derechos sean respetados. También hay unas garantías políticas como son la división de poderes. El poder se divide entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial para evitar abusos y proteger los derechos de las personas. También está el control constitucional. Los tribunales revisan las leyes para asegurarse de que se cumpla la Constitución. También está un control parlamentario, ya que el Parlamento supervisa las acciones del gobierno para asegurarse de que éstas actúen en beneficio de todos. Y unas garantías jurídicas, que son los recursos judiciales. Los ciudadanos pueden acudir a los tribunales para reclamar la protección de sus derechos constitucionales. Está el amparo de habeas corpus. Estos recursos judiciales protegen contra estos actos que vulneren los derechos constitucionales y contra detenciones ilegales. También está la independencia judicial. Los jueces pueden tomar decisiones basadas en la Constitución sin presiones externas. El control judicial de constitucionalidad. El control judicial es el mecanismo a través del cual los tribunales se aseguran de que las leyes y actos del gobierno cumplan con la Constitución, dependiendo del sistema jurídico de cada país. Este control puede otorgar diferentes modalidades: concentrado, difuso y mixto. En el concentrado, en este modelo judicial, solo un tribunal específico, como una Corte Constitucional o una Corte Suprema, tienen la autoridad de declarar por una ley o un acto del gobierno es inconstitucional. Este tribunal se dedica exclusivamente a cuestiones constitucionales y su decisión es vinculante para todos. También está el control judicial difuso. En este modelo, cualquier juez o tribunal puede declarar la inconstitucionalidad de una ley o de un acto de gobierno cuando está resolviendo en un caso concreto. Después está el control judicial mixto, que en este modelo se combinan los elementos de los dos modelos, del concentrado y el difuso. Aquí, un tribunal constitucional específico, como otros jueces ordinarios, pueden revisar la constitucionalidad de las leyes, aunque con diferentes alcances y procedimientos. Bueno, también está el control abstracto de constitucionalidad, o previo, automático o por vía de acción. El control abstracto constitucional en Colombia es un mecanismo fundamental mediante el cual se evalúa si una norma es legal, es justa o no a la Constitución. Se distinguen en tres tipos de principios de control: de prevención o previo, que se realiza antes de la promulgación de la ley, examinando por un proyecto de ley antes la conservación en ley. También está el posterior, que se lleva a cabo después de que la ley sea promulgada y ya sea evaluada como una norma ya vigente. También está el control por vía de acción, que se basa en el recurso de inconstitucionalidad, en el cual, en este último, cualquier persona o entidad legítima puede impugnar la ley de un tribunal constitucional, incluso si no se ha aplicado. También está el control de difusión de constitucionalidad, que está en la excepción de inconstitucionalizada. En Colombia, el control difuso de constitucionalidad, la excepción de la institucionalidad, son dos conceptos de fundamentos previos en la compatibilidad entre las leyes y la Constitución.
el control le otorga a los jueces la facultad de examinar la Constitución de una manera legal en casos concretos. A diferencia del control concentrado, las decisiones del control difuso solo tienen efecto en partes, es decir, si solo se aplica en cuestión, o por otro lado la excepción de la inconstitucionalidad es una herramienta mediante la cual los jueces pueden declarar inconstitucional de una ley en un caso particular, permitiéndose no aplicar en una situación específica. Bueno, a continuación estaremos hablando de la diferencia entre constitución y ley. La Constitución podríamos llegar a definirla como un conjunto de normas, principios, fundamentos que van a estructurar la organización de un Estado. Por otro lado, la ley puede decirse que es un imperativo para la convivencia en sociedad. Está promulgada, está producida y expedida por un órgano encargado, un órgano legislador, pero que busca, como habíamos mencionado antes, regir una conducta en específico. En este caso, cuando hablamos de unas diferencias, tenemos que enfocarnos en ciertos aspectos. En primer lugar tenemos el fundamento. Con este nos referimos más a la legitimidad, que hace que sea válido. En este caso la Constitución vendría a ser por soberanía directa. ¿Cómo así? Que para que la Constitución sea válida, aquellos que se organizaron, que decidieron habitar en sociedad y regirse y organizarse políticamente y de forma jurídica, ellos escogieron cómo querían que fuera su constitución. O sea, hubo voluntad, ellos la eligieron. Por otro lado, la ley ya viene siendo a manos del órgano legislador a través de unos representantes del pueblo que éste escoge por medio de la democracia. Entonces, aquí es directa y acá es indirecta. Bueno, por otro lado, la aprobación. Ya habíamos mencionado antes que para que la ley sea aprobada, tiene que pasar por un procedimiento legislativo. Eso tiene un proceso en el que de pronto se menciona la intención del proyecto de ley, en lo que se tramita, en lo que se aprueba o no se aprueba, en lo que pasa a una serie de debates. Pero en todo este proceso quiero resaltar que aquí no va a haber una intervención directa de los gobernados del pueblo, sino que sencillamente sus representantes toman las decisiones de forma, digamos que autónoma, y por mayoría es que se expide el proyecto de ley. Por otro lado, una constitución ya es algo más complicado, no es solamente un aspecto, es toda una estructura. En este orden de ideas se establece a través de una asamblea constituyente, que es aquel modo en el cual las personas escogen unos representantes de diferentes sectores de la sociedad para que ellos de pronto elijan ciertos aspectos para incluir dentro de la Constitución. Por eso aquí de pronto hablamos de una elección democrática, sí, porque ellos son quienes eligen quiénes van y los representan. Esto por medio de la acción llamada referéndum. Por otro lado, la ley opera dentro de un marco determinado en cuanto a su función. La ley de pronto manda cierta categoría de comportamiento de que se permite o no se permite. Por otro lado, la Constitución ya es algo más general. La Constitución es el pilar, el fundamento. Está compuesto de principios, normas fundamentales que ya van a regir para primero indicar qué es el Estado, cómo está conformado el Estado, cuáles son los mecanismos del Estado, de qué manera el pueblo ejerce su soberanía. En eso es en lo que más se enfoca la Constitución. Vamos de unas bases para luego ir más aumentando su estructura.
Por otro lado, la ley hace parte de esa estructura. Hablando de la jerarquía, la Constitución es la norma de normas, es el pináculo, es lo que está en lo alto de la cumbre. Por otro lado, la ley no está en lo alto, sino que tiene un grado más inferior en cuanto a su jerarquía. De esta manera, la Constitución establece unos límites, distribuye competencias, establece unos derechos y unas libertades fundamentales a los ciudadanos. Por otro lado, la ley tiene un enfoque más hacia un campo específico. Esa sería la principal diferencia. La Constitución vendría a ser el todo de la estructura, donde está marcado todo, donde dice los mecanismos cómo se promulgan las leyes. Incluso las leyes hacen parte de la Constitución. A continuación, analizaremos la diferencia entre las reglas, los principios y los valores constitucionales. En un primer plano, las reglas son preinscripciones de mandatos que se deben realizar y son de un carácter binario, o sea, se realiza o no se realiza, no se puede medio realizar, por así decirlo. Son exactas y definitivas. A eso nos referimos, a que su cumplimiento está escrito taxativamente y se tiene que realizar de tal modo. Por otro lado, los principios vienen a ser mandatos, pero ya ligados a un concepto que es la optimización de cumplimiento. ¿Por qué? Porque las reglas se deben cumplir tal cual como están, no se pueden modificar o ignorar por cierto motivo. Por otro lado, los principios sí varían y dependiendo del contexto se le da prioridad a un principio sobre otro. Por último, los valores. Estos ya son ideales abstractos de principios éticos y morales que vienen a ser parte de los fundamentos de la Constitución, y en base a ellos se van a establecer el conjunto de normas que van a regir en el ordenamiento jurídico. Estos no se aplican directamente, solamente orientan las normas que sí se van a aplicar. Por ejemplo, de reglas tenemos aquellas que hacen valer los derechos, las obligaciones, las que establecen los límites del poder, cómo se va a ejercer el poder por medio de los representantes. En los principios tenemos un claro ejemplo de pronto la libertad de información, la libertad de prensa, pero que también existe un principio de intimidad personal, que cuando se ve determinado caso en el que se está vulnerando la intimidad de una persona bajo el argumento de que aquí hay un principio de libertad de información, pues se deberá analizar el contexto de la situación y en base a una ponderación de principios se elige cuál va a primar sobre el otro. Este ya es de un carácter más flexible. Y en cuanto a los valores, pues tenemos fundamentos morales como la igualdad, el pluralismo político, la libertad y la justicia, que son por lo general las bases para que se diese el ordenamiento jurídico. Tipología de las normas constitucionales según su contenido. En primer lugar tenemos las normas declarativas o de principios. Estas son aquellas que promulgan los propósitos y afirman los principios fundamentales del ordenamiento jurídico. Muchos autores resaltan que no tienen de pronto un contenido jurídico concreto, directo, pero sí sirven, tienen una función muy importante a la hora de interpretar las normas, y cualquier norma que surja en contra de uno de estos principios puede llegar a ser inválido. En segundo lugar están las normas instituyentes u organizadoras. Estas son las referentes al Estado, a la organización de poderes, a la delegación de funciones, que pueden actuar de forma directa o condicionada a una disposición legal que así lo mande. Estas se subdividen en, primero, normas de estructura. Son aquellas relativas a los elementos del Estado, al poder, al territorio,
a los habitantes. Aquí se resalta la tridimensión del poder, que está el poder ejecutivo, legislativo y judicial. También se resalta la división política de departamentos, municipios y distritos. En segundo lugar están las normas de atribución de competencias, que más o menos, como pueden ir haciéndose la idea respecto al título, son aquellas que facultan, que entregan, que empoderan a ciertos órganos del Estado a unas determinadas competencias, a unas determinadas materias, cumplen unas determinadas funciones. De modo que si se viola esto, de modo que si, por decir algo, la rama judicial se encarga de ahora de promulgar leyes, de crearlas, se dice que estas normas son inexistentes. En tercer lugar están las normas de procedimiento, son aquellas que indican cómo deben actuar los órganos del Estado. Las de atribución de competencias dice qué es lo que van a hacer, en qué se van a enfocar, y las de procedimiento les dice cómo van a actuar, qué pauta se va a seguir, qué mecanismos, cómo se debe, cuál es el medio para alcanzar esos fines que antes se les atribuyeron en las competencias. Ahora hablemos un poco sobre qué es la interpretación constitucional. Cuando hablamos de la interpretación constitucional, hacemos referencia a un proceso que busca determinar el significado concreto de una norma constitucional. ¿Esto para qué? Para determinar su sentido, saberla aplicar correctamente, determinar si es constitucional o no, o si vulnera algún derecho. Para que nos quede más claro, veamos un ejemplo. Natalie y Daniel se encuentran caminando por la playa y ven el siguiente aviso. Prohibido fumar en la arena de la playa con el objetivo de preservar el ecosistema y la fauna marina. Cualquier bañista que sea sorprendido fumando por la policía recibirá una multa de 100 euros. Ante eso, Daniel dice, vale, la ley me dice que no puedo fumar en la arena, así que me voy a meter en el mar y voy a fumar en el mar, puesto que la ley solo me prohíbe fumar en la arena y por ende fumar en el mar está permitido. Sin embargo, esta es una interpretación que hace él y las normas y las leyes se deben interpretar siguiendo los distintos métodos que veremos a continuación. El primer método se basa en la interpretación con base a la norma. Este método se basa en el texto literal de la Constitución. Busca encontrar el significado de cada palabra, lo cual genera una mayor seguridad jurídica, puesto que se basa en el texto normativo. El segundo método es la interpretación con base a la realidad. Esta interpretación tiene en cuenta la realidad económica, política y social al momento de interpretar la Constitución. Se busca conocer por qué fue promulgada esa norma y teniendo en cuenta el entorno social. El tercer y último método es la interpretación tópica basada en casos. Este método busca comprender cómo se ha interpretado dicha norma en casos similares en el pasado y cómo se puede interpretar en el futuro para generar una interpretación más coherente. Siguiendo con el tema, conozcamos un poco acerca de los principios de la interpretación constitucional. Dichos principios representan una vía de acceso al contenido material de la Constitución. Se han desarrollado para guiar a los jueces en la correcta interpretación de la Constitución, garantizando su coherencia y eficacia. Estos principios son los siguientes. El primer principio es el principio de unidad de la Constitución. Este principio, como su nombre lo dice, nos dice que se debe entender a la Constitución como un todo armónico, a partir del cual se organiza el entero ordenamiento jurídico. El segundo principio es el principio de armonización. Este nos dice que al momento de interpretar la Constitución, las disposiciones encontradas en esta deben entenderse relacionadas entre sí, deben armonizarse. Por lo tanto, aquí no caben contradicciones internas. El tercer principio es de corrección funcional. Este nos dice que al momento de interpretar la Constitución, el juez no puede desvirtuar las funciones que se le han otorgado a los distintos órganos constitucionales, garantizando así el respeto a los derechos fundamentales y el equilibrio del poder público. Otro principio es el de la eficacia integradora de la Constitución, la cual nos dice que la interpretación será válida cuando contribuya a organizar los poderes
público. Se debe analizar más allá de la coyuntura del caso en concreto y teniendo en cuenta siempre el principio de la continuidad de la Constitución. Tenemos el principio de la interpretación constitucional de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos, lo que nos dice que esta interpretación debe ser compatible con estos tratados internacionales de derechos humanos que ha firmado el país. El principio de interpretación constitucional, conforme a la Constitución, nos dice que una ley no puede ser declarada inválida si esta va conforme a lo estipulado en la Constitución. Es decir, que la interpretación siempre debe ser conforme a lo estipulado en la Constitución, si no, es inválida. Por último, el principio de interpretación orientada a la Constitución nos dice que la interpretación constitucional debe estar orientada siempre a buscar que se aplique de mejor manera lo estipulado en la Constitución a la realidad. Para concluir, decimos entonces que una correcta interpretación de la Constitución es fundamental para que exista una sana convivencia dentro del territorio. Es fundamental que nosotros, como parte esencial del Estado, hagamos uso de los distintos métodos de manera complementaria que existen para interpretar la Constitución, con el objetivo de que el fin para el cual fue creada la norma siempre se cumpla. Del mismo modo, los principios de la interpretación constitucional son fundamentales porque garantizan siempre la protección de los derechos fundamentales. Muchas gracias. La etimología de la palabra democracia proviene del griego demos, que significa pueblo, y kratein, que significa gobierno. Su nacimiento se remonta a los años 500 a.C. en la antigua Grecia. Y a pesar de que es un sistema político que busca que la soberanía esté en el pueblo y no en manos de ciertas personas o de una persona, nace en condiciones bastante fracturadas. Pues recordemos que en la antigua Grecia solamente tenían participación el 10% de la población, que en su mayoría eran hombres, mientras que las mujeres, los esclavos y los niños no tenían ni voz ni voto. A pesar de que acá se hablaba de una democracia directa conformada por el Consejo de los 500, que fungía como el gobierno, la asamblea, que era daba paso a la participación ciudadana, y la corte popular, que resolvía los conflictos que se presentaban en sociedad, no existía una participación completa o total de la población. Mas, sin embargo, la democracia ha ido evolucionando conforme al tiempo y a las necesidades sociales, políticas y económicas que ha manifestado la sociedad. Hay diversos sucesos que han sido hitos fundamentales para debilitar las falencias que ha presentado la democracia. Y estos han sido, en 1915, la firma de la Carta Magna, donde se dan paso a ciertas libertades individuales y se limita el poder del monarca y de los señores feudales. De igual manera, las revoluciones, tanto francesa y americana, que proclaman ideales de igualdad y fraternidad, también las luchas civiles y la expansión del sufragio universal, primero de hombres y luego de mujeres. Contando, por último y no menos importante, la caída de regímenes autoritarios que limitaban las libertades de las personas. La democracia no es ley, no obstante es considerada como la protección de las minorías por ciertos principios fundamentales, como lo son la libertad. Se avalan las libertades individuales siempre en el marco de respetar la libertad de las demás personas. La soberanía popular. Las personas tienen la posibilidad de escoger a los gobernantes que ellos consideren más pertinentes para solucionar las problemáticas de la ciudadanía. Y la igualdad. Todos somos completamente iguales ante la ley para la materialización de nuestros derechos y el cumplimiento de nuestros deberes. De igual manera, las elecciones libres y justas, donde los ciudadanos pueden elegir a sus gobernantes, el Estado de Derecho, donde se aplica la ley de manera uniforme, la división de poderes, donde estas actúan independientes entre sí, y el pluralismo político, donde participan activamente los diferentes movimientos políticos. En el escenario democrático, el pluralismo hace referencia a la comitancia de interés, ideologías y doctrinas de múltiples grupos sociales, políticos, económicos y religiosos para
garantizar el acertado funcionamiento de la democracia y la salvaguarda de derechos fundamentales de todas las personas y en especial de esos grupos minoritarios o grupos desprotegidos que por mucho tiempo se le han vulnerado sus derechos. El pluralismo en Colombia inició en el año 1990 en la Asamblea Nacional Constituyente para la Constitución que tenemos en el día de hoy, donde se aprobaron más de 21 artículos cuyo objeto final fue impulsar la diversidad étnica y posteriormente la aprobación de la Ley 70 de 1993, donde se reconocen a las comunidades étnicas de las zonas rurales de las cuencas del Pacífico y de igual manera los ulteriores desarrollos jurisprudenciales han impulsado el pluralismo en nuestro país, reconociéndolo como sujetos de derechos de especial protección. Para hipotecar la democracia constitucional, el pluralismo político tiene un modus operandi, el cual es fortalecer la legitimidad del sistema y hacer partícipes a toda la ciudadanía de los diversos procesos que se adelantan en el territorio nacional, dando paso al fortalecimiento de la cohesión social y la confianza de la ciudadanía en los procesos que se adelantan. Fomentar la deliberación. La heterogeneidad de ideales logra enriquecer los debates y encaminarse a la búsqueda de una solución que satisfaga todas las necesidades que tiene la población. La protección de las minorías. Proteger a las comunidades más olvidadas, las minoritarias, la protección de las minorías, proteger a las comunidades con menos participación y defenderla de la tiranía ejercida por los grupos que tienen mayor poder e influencia y así reducir los índices de discriminación, marginación y exclusión de estos grupos. También es importante y el pluralismo tiene como imperativo soslayar la estandarización. El pluralismo obstaculiza que la sociedad se vea intimidada a adoptar ciertas formas o modelos de pensar o actuar implantados por otros y dando paso a la coexistencia de diferentes valores y estilos de vida, siempre en el marco del respeto y la protección de los derechos de las personas. El establecimiento de los límites del poder impide que la concentración excesiva del poder en manos de unos y da paso para la construcción de nuevos marcos de participación donde se construya una sociedad más próspera y un verdadero estado de bienestar. El pluralismo también se ve reflejado en la libertad de asociación y mecanismos de participación ciudadana. Desde sus inicios y hasta el momento, la democracia ha sido considerada como el sistema político de, por y para el pueblo, que tiene diversas formas de exteriorizarse, pero siempre han ido paralelos a los ideales proclamados. Estas formas son tres: democracia directa, donde el pueblo mismo toma las decisiones conforme a temas de interés general sin necesidad de intermediarios; la democracia representativa, que es donde la ciudadanía ejerce el poder y participa en la toma de decisiones a través de representantes electos; y está la democracia participativa, que funge como limitaciones de la democracia representativa y tratando de darle una mayor participación al pueblo. Esta es una mezcla entre la democracia representativa y la democracia directa, donde incluyen mecanismos de participación como lo son las consultas populares, que es un mecanismo donde se emite una pregunta de carácter general que ya puede ser de trascendencia nacional, departamental o local y se somete a consideración del pueblo, el cual dará o se pronunciará por medio de las urnas. Está también el referendo. El referendo está comprendido en el artículo 103 de la Constitución Política, en la Ley 134 de 1994, donde dice que hay referendos aprobatorios y referendos derogatorios. Nos dice que los aprobatorios son el sometimiento de un proyecto o acto legislativo que no fue adoptado por la corporación pública correspondiente a consideración y se da a consideración del pueblo para que éste decida si lo aprueba o lo rechaza. Mientras que el referendo derogatorio consiste en el sometimiento de una norma que fue aprobada por el Congreso de la República
o por los consejos municipales y es dada a consideración del pueblo para que se decida si deroga respectiva ley, ordenanza o acuerdo. También existen los cabildos abiertos, que consisten en una reunión del pueblo soberano para discutir libremente sobre los asuntos que le interesen o le afecten y que mediante el mismo se pretende ampliar los escenarios de participación ciudadanas y en concreto que la comunidad política de manera directa y pública intervenga y decida acercarse a los asuntos propios de la respectiva población. Y están los plebiscitos, que es una convocatoria que hace el presidente de la República al pueblo para que manifieste su apoyo o rechazo a una determinación del Ejecutivo. Y están los presupuestos participativos, que son una herramienta mediante el cual los ciudadanos pueden decidir el destino de los recursos públicos, buscando entre todas las mejoras para solucionar problemas o necesidades existentes en su comunidad. En la actualidad, la soberanía se ha instalado de un modo transversal en los discursos sin fin de los diferentes actores políticos, especialmente en la crisis de legitimidad actual. Por otra parte, es indiscutible el poder absoluto que tiene el pueblo para la toma de decisiones. Lo anterior se muestra en la capacidad que tiene para canalizar las falencias que tienen los gobiernos y decidir quién van a ser sus representantes. En este contexto, la mayoría de veces se entiende que hablar de democracia, soberanía o participación ciudadana se limita a formalidades institucionales, dando paso a la materialización de deficiencias en las políticas públicas y en los planes de desarrollo. Lastimosamente, la democracia se ve envuelta en menester problemas para afrontar desafíos actuales como lo son la apatía política, la globalización y el populismo. Sin embargo, el pueblo sigue ostentando y teniendo el poder, y esto se puede evidenciar conforme a el Estado de Derecho, que protege y limita los poderes, protege al pueblo y limita los poderes arbitrarios estatales. Y la intervención ciudadana, que los ciudadanos pueden participar activamente en la toma de decisiones por medio de los mecanismos de protestas pacíficas, de los sufragios o de la postulación a cargos públicos para defender sus intereses y los de su comunidad.